En esta ocasión vamos a ver las reglas de derivación. Bien, empecemos aquí viendo reglas de derivación. Para hacer más sencillos los cálculos de la derivada, enunciaremos y aplicaremos las reglas de derivación más usadas. Dicho, vamos a ver nada más de cuatro operaciones fundamentales, que es la adición, la sustracción, el producto y el cociente. Veremos más adelante cómo se hace para una composición, que esta también es una operación básica. Dice derivada de una constante. Si f de x es k, o sea, un valor que nunca va a cambiar, donde k es una constante para cualquier valor de x, se tiene que su derivada es cero, es decir, la derivada de k con respecto a x vale cero. En este caso estamos tomando dos notaciones. Esta con la prima significa derivada, la primera derivada, y la notación de Leibniz, que aquí es bueno hacer notar que se lee como la derivada de k con respecto a x. Generalmente los alumnos se equivocan y siempre dicen la derivada de k entre la derivada de x. Eso es totalmente incorrecto. No se lee de esa manera. Bien, la derivada de una potencia. Si f de x es x a la n, donde n es un número real. De hecho, esto es válido tanto para enteros positivos, enteros negativos, eh, fracciones. No vamos a hacer aquí la prueba de eso, pero créanme que es válido. Entonces, su derivada, la primera derivada de f de x, es n, es decir, la potencia baja multiplicando x a la n menos 1. Le resto un grado a la potencia y se escribe con la notación de Leibniz como la derivada de x con respecto a n, la derivada de x a la n con respecto a x es nx a la n menos 1. En los siguientes enunciados no se hará la prueba. Hay bibliografía para esa demostración. La primera es la derivada de una constante por una función. Si y es k por f de x, donde k es una constante, entonces la primera derivada es igual a, se conserva el valor de la k por f' de x, es decir, la derivada de k por f de x con respecto a x es igual a k por f' de x. Ahora bien, consideremos las funciones u y v con, con la condición de que sean diferenciables, es decir, que se puedan derivar. Las operaciones fundamentales que podemos hacer con esas funciones son sumar, restar, multiplicar, dividir y componer. Nada más vamos a ver las derivadas de las primeras cuatro. Más adelante veremos la de la composición. Entonces, la derivada de una suma de funciones. Si f de x es igual a u de x más b de x, entonces la derivada es la suma de las derivadas. Es decir, si la derivada de u más b con respecto a x es igual a la derivada de u con respecto a x más la derivada de b con respecto a x. Y lo mismo para la resta. La derivada de una función de funciones, f de x, que sea igual a u de x menos b de x, entonces su derivada es una resta de derivadas. Igual acá, la de Leibniz, la derivada de esta resta es igual a la derivada del minuendo menos la derivada del sustraído. Hasta aquí parece natural que la derivada de una adición y una diferencia de funciones sea la suma o la diferencia de las derivadas. Las siguientes operaciones no son tan naturales. Derivada de un producto. Aquí uno pensaría que la derivada de un producto pues sería el producto de las derivadas. Y eso no es cierto. Si f de x es u de x por b de x, entonces su derivada es la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Es decir, si yo tengo la derivada de este producto con respecto a x, primero derivo la primera función, la u, la multiplico por la segunda función sin derivar, más, y ahora se intercambian los papeles. La primera función no se deriva y la segunda función sí se deriva.
Para un cociente se tiene algo semejante. La derivada de un cociente de funciones, si es f de x igual a u de x entre b de x, siempre que b de x no sea cero, esto es importante porque si no se indetermina y no tiene caso, entonces su derivada es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Y esta es la expresión para la notación de Leibniz. La derivada de una composición de funciones la dejamos para más adelante. Veamos los ejemplos de lo que acabamos de establecer. En estos ejemplos, principalmente las reglas del producto y del cociente, aunque en forma implícita se utiliza la de la suma y la resta. Calcula de la derivada de las siguientes funciones, simplifique lo más posible. En el primer ejemplo tenemos este producto de polinomios. Aplicamos la regla del producto. Para hacerlo más sencillo, usaremos comas para determinar los polinomios que se deben de derivar y lo vamos a comparar con la fórmula. Entonces, la derivada de y, vean que aquí tenemos dos polinomios, escribo los dos polinomios y en el primer sumando, que es toda esta parte de aquí, la derivada se aplica al primer factor, al primer polinomio, más se vuelve a escribir exactamente lo mismo, lo que está aquí, pero ahora la derivada se le aplica al segundo factor, al segundo polinomio. Entonces, lo único que se tiene que hacer es derivar donde dice que se debe derivar, los demás no se derivan. Y' es igual a, aquí como me aparece que sí tengo que derivar, entonces hago la derivada de esta expresión. Recuerden que para derivar de un polinomio, multiplico el exponente por el coeficiente, es decir, multiplico este 2 por este 5 y por eso me queda un 10. Y le resto un grado al exponente, por eso aquí nada más queda 1. Menos, lo mismo, aquí hay un 1 que no se escribe, pero hay un 1. 1 por 7, pues me queda menos 7. Y como le resto un grado al exponente, pues la variable ya no aparece. Y en este caso, este es una constante. Y vimos más atrás que la derivada de una constante vale 0. Entonces solamente queda 10x menos 7. El segundo factor, como aquí no tiene ninguna indicación, pues lo escribo exactamente como está. Más, igual aquí no hay indicación de derivar, por eso se escribe exactamente como está, y aquí sí. Este 2 multiplica este 3, me queda 6x, y le resto un grado a la potencia. Este 1 que está aquí se multiplica por el 9 y me queda 9, y como le voy a restar un grado a la potencia, pues ahí queda. Y ya, de hecho la derivada ya se acabó. Lo que sigue es hacer multiplicación de los términos que están dentro de los paréntesis. Es decir, aquí tengo 10x por 3x cuadrada, me queda, bueno, desarrollando me queda 30x cúbica, más 90x cuadrada, menos 20x, menos 21x cuadrada, menos 63x, más 14 más 30x cúbica, más 45x cuadrada, menos 42x cuadrada, menos 63x más 6x más 9. Aquí vamos a ver términos semejantes. Primero empezamos con los de potencia más alta, este cubo. 30x cúbica y estos otros 30 me quedan 60x cúbica. 90x cuadrada menos 21x cuadrada más 45 menos 42, en total me van a quedar 72x cuadrada. Ahora los términos con x, que son menos 20, menos 63 y más 6. En total me quedan menos 140x. Y finalmente en los términos que no tienen x, que es el 14 y el 9, queda 23. Este es el resultado ya simplificado. Ahora veamos para un cociente. Igual tengo un cociente de polinomios. Entonces, el polinomio que aparece en esta posición es el numerador y este es el denominador. Volvemos a escribir exactamente lo mismo en estos dos casos. En el primer
Sumando ponemos aquí la derivada del primer factor y en el segundo sumando la derivada del segundo factor. Solamente que aquí es menos en vez de más, como en el caso de la multiplicación. Y de este lado tengo que poner este cuadrado al denominador. La derivada de 6x cuadrada es este 2 que multiplica este 6, me queda 12 y le bajo un grado a la potencia. Este 1 que está aquí por este menos 7 me queda 7 y le bajo un grado a la potencia. Por eso ya no aparece aquí la x. Esta es la derivada de una constante que es 0, ya no se escribe. Este término se queda exactamente como está, menos este polinomio se queda como está y derivo el siguiente, porque aquí tengo la indicación de derivar. Multiplico a este 2 por este 4, me queda el 8x y la derivada de 5x es solamente 5. La derivada de esta constante es 0. Muy bien, tenemos que hacer estas multiplicaciones y luego la resta. Vamos a multiplicar este primer término por estos 3 de aquí y los vamos a escribir en este lado. 12x por 4x cuadrada me queda 48x cúbica. 12x por 5x me queda 60x cuadrada. 12x menos 1 me queda menos 12x. Ahora vamos con el menos 7. Este menos 7 multiplica estos 3. Me queda menos 28x cuadrada, menos 35x, y menos por menos me queda más 7. Para la siguiente, vamos a hacer la multiplicación igual, pero vamos a tener en cuenta este signo negativo. Este signo negativo se le afecta a todos los términos que obtengamos. Entonces, 6x cuadrada por 8x me queda 48x cúbica. Con el negativo, menos 48x cúbica. 6x cuadrada por más 5 me queda 30x cuadrada, con el negativo menos 30x cuadrada. Ahora vamos con el siguiente, menos 7. Menos 7 por 8 serían menos 56x cuadrada. Con este menos me queda más 56x cuadrada. Menos 7 por 5 sería menos 35x, pero con este menos más 35x. Ahora nos falta este 2. 2 por 8 serían 16x, con el negativo menos 16x. Y 2 por 5, 10, con el negativo menos 10. Este término no lo vamos a desarrollar, así se va a quedar, para tenerlo lo más simple que se pueda. Ahora veamos términos semejantes. De los términos al cubo tengo este 48x cúbica y este de acá. Se fijan, se cancelan porque uno es positivo y otro es negativo. Me queda 0. Ahora vamos con los de x cuadrada, que son 60, menos 28, menos 30 y más 56. En total me quedan 58x cuadrada. Los de x son menos 12, menos 35, más 35, menos 16. El resultado total es menos 28x. Y por último tengo que sumar este 7 con este menos 10. 7 menos 10 me queda menos 3. Y como dije, el término de aquí no se desarrolla. Queda así. 4x cuadrado más 5x menos 1 al cuadrado. Esto es para polinomios. Los ejemplos siguientes serán de funciones trigonométricas. Recordemos que la derivada de la función seno es la función coseno y que la derivada de la función coseno es menos la función seno. Derivadas que usaremos frecuentemente. El siguiente ejemplo es calcular la derivada de la función tangente. Para calcularla usaremos la siguiente identidad. La tangente es igual a seno entre coseno de x, es decir, la derivada de la tangente es igual a la derivada de este cociente. Hacemos exactamente lo que en el caso anterior. Escribimos estas dos funciones en el numerador dos veces y en la primera ponemos la derivada al primer factor y en la segunda al segundo factor. Y aplicamos lo que dice aquí. La derivada de la función seno, quedamos que era coseno, entonces aquí le ponemos coseno, por coseno, menos, este seno baja igual, y la derivada de la función coseno es la función menos seno. A la hora de multiplicar me queda coseno cuadrado de x, este negativo por este negativo me queda un positivo, y me queda seno por seno, seno cuadrado. Aquí vamos a aplicar otra identidad trigonométrica. Esta identidad dice que esta suma da como resultado 1. Aquí la tenemos.
Entonces me queda 1 entre el coseno cuadrado. Pero 1 entre coseno es la secante. Como está al cuadrado, pues me queda secante cuadrada. Es decir, que la derivada de la función tangente es la función secante cuadrada. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la función cotangente. También, para calcularla, usaremos la identidad que dice que es coseno entre seno. Es decir, que la derivada de la cotangente es la derivada de coseno de x entre seno de x. Si se fijan, nos vuelven a salir las mismas funciones, pero en diferente posición. Entonces, es la derivada de la primera función por la segunda, menos la derivada, la función coseno por la derivada de la función seno, que es la del denominador, entre seno al cuadrado. La derivada de la función coseno es menos seno. Este se baja idéntico, menos, aquí igual se baja idéntico, y la derivada de la función seno es la función coseno. Entonces, al hacer la multiplicación me queda menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Todo esto entre seno cuadrado de x. Pero ya dijimos que la suma de coseno más seno cuadrado es 1. En este caso, como son negativos, pues me va a quedar menos 1. Y menos 1 entre seno sería menos la cosecante. Como está al cuadrado, pues queda al cuadrado. La derivada de la cotangente es igual a la menos cosecante cuadrado. De forma parecida, calcularemos las derivadas de la secante y la cosecante. Empezaremos con la secante. La identidad correspondiente es secante de x es 1 entre coseno. Entonces, secante, la derivada de la secante es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Aquí está. Este es un 1, es una constante, su derivada vale 0. El coseno quedamos que lo dejaremos igual, este menos igual, este 1 igual, y la derivada del coseno es menos seno. 0 por el coseno, pues nos va a quedar 0, y este menos con este menos va a quedar más, es decir, me va a quedar seno entre coseno cuadrado. Aquí está. Voy a separar este coseno cuadrado en la multiplicación de estos dos cosenos, para que apliquemos otras identidades. En este caso, el seno, la derivada del el seno entre el coseno me queda la tangente. Y aquí 1 entre coseno me queda la secante. Es decir, que la derivada de la secante de x con respecto a x es la tangente por la secante. Hagamos el último ejemplo de este tipo. Tengo y igual a cosecante de x. La identidad trigonométrica que vamos a utilizar es 1 entre seno de x. Entonces, la cosecante de x es la derivada de 1 por el seno menos el 1 por la derivada del seno. Todo esto sobre seno de x al cuadrado. La derivada de 1 es 0. Este término no se deriva, se baja igual. Este se baja igual, se baja igual. Y la derivada del seno es el coseno. 0 por seno, pues es 0. Menos 1 por el coseno, pues me queda menos coseno. Entre seno cuadrado. Y voy a hacer exactamente lo mismo que en el paso anterior. Este seno cuadrado lo voy a distribuir en las dos fracciones que tengo. Y me va a quedar menos coseno entre seno y 1 entre seno. Esta identidad ya la vimos, es menos cotangente. Y 1 entre seno es la cosecante. Entonces, la derivada de la cosecante de x con respecto a x es menos la cotangente por la cosecante. Y por último, vamos a ver, vamos a ver esta otra función. Aquí tengo un polinomio por una función trigonométrica. Cada una de ellas se resuelve de forma distinta. En la del polinomio utilizamos la ley de la potencia. Es decir, cuando derive, esta potencia va a bajar acá multiplicando. Hagámoslo. Puesto que es una multiplicación, recuerden que lo escribo dos veces. Y en el primer sumando la derivada va en el primer factor. Y en el segundo sumando, la derivada va en el segundo factor, en el seno. Aquí lo que les comentaba. La derivada de x cuadrada es 2x. Se multiplica la potencia por el coeficiente y le bajamos un grado a la potencia. Aquí está. Esto quedamos que queda igual. Este signo de más queda igual. Este queda igual.
Y aquí derivo la función seno. La derivada de la función seno es la función coseno. Entonces, quitando los paréntesis y ordenándolo, o sea, esta tiene x cuadrado, por eso va primero, sería x cuadrado coseno de x más 2x seno de x. Y hasta ahí termina ese. Este otro ejemplo, y igual a la raíz cuadrada de x por el coseno de x. Igual que en el ejemplo anterior usamos la regla de producto. Aquí tengo que la raíz cuadrada de x es una derivada por coseno de x más la raíz de x por la derivada del coseno. La raíz de x la voy a pensar como x elevada a la 1 medio. Entonces, aplicando la regla de la potencia, ese 1 medio que está multiplicando va a pasar. Perdón, ese 1 medio que es la potencia va a bajar multiplicando. Aquí está. Y le resto un grado a la potencia. Si yo resto un medio menos 1, me queda menos un medio, que es esta expresión, la raíz de x. Coseno de x menos esto. La derivada del coseno es el seno. Hagamos la resta de quebrados. Aquí le vamos a poner un 1 y el mínimo común múltiplo de 2 raíz de x y 1, pues sería 2 raíz de x. Dividimos y me queda 1 por el coseno de x, pues me queda menos coseno de x. Menos 2 raíz de x entre 1, pues me queda 2 raíz de x. Por la raíz de x me va a quedar 2 raíz de x al cuadrado. El cuadrado y la raíz se van a cancelar y por eso queda solamente la pura x por el seno de x. Vamos a ver cómo aplicar estos temas. Dice aquí, encuentre y grafique la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a 1 sobre x menos 1 en el punto de coordenadas 2,1. Bien, antes de empezar a derivar, vamos a ver que efectivamente este punto es un punto de la curva. Lo que tenemos que hacer es sustituir este valor aquí, hacer la cuenta y ver qué nos da este número. Si no es así, entonces algo está mal. Si aquí en vez de la x le pongo un 2, aquí me quedaría 2 menos 1, que es 1, y 1 entre 1 es 1. Entonces, efectivamente, este punto sí es un punto de la curva. Bien, ahora sí, vamos a aplicar la derivada. Lo que tengo que hacer es aplicar la regla del cociente. Quedamos de que estos dos se escriben dos veces en el numerador, con un signo menos. Primero la derivada va al primer factor y después al segundo factor. Y el término que está en el dividendo, perdón, denominador, pues queda igual pero al cuadrado. La derivada de una constante es 0. Por x menos 1 pues me va a quedar 0. Menos 1 por, y la derivada de aquí. La derivada de x, aquí hay una potencia 1 y un coeficiente 1. 1 por 1 me queda 1. Y como le resto un grado a la potencia, pues queda 0, ya nos escribe la variable. Y la derivada de esta constante me va a dar 0, por eso nada más queda este valor. Como ya había dicho, 0 por x menos 1, pues es 0. Y la multiplicación de esto me queda menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Tanto la función como su derivada tiene dominio todos los reales excepto el 1, porque si aquí vale 1, igual que en la función, si aquí esto vale 1, pues se indetermina, me va a quedar 1 entre 0, eso no tiene ningún sentido. Entonces, para calcular la pendiente, donde la pendiente vale el valor de la derivada evaluada en el punto 2. Este 2, este de aquí, lo saqué de aquí, del punto de contacto. Entonces, sustituimos, la pendiente va a ser igual a la derivada evaluada en 2, y al hacer la cuenta me queda 2 menos 1 al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, 1, y la pendiente vale menos 1. Es decir, la ecuación tangente es y menos 1 menos 1 que multiplica a x menos 2. Al hacer las operaciones me queda y menos 1 igual a menos x más 2. Y pues estos dos términos que están del lado derecho los transpongo hacia la izquierda con sus inversos aditivos. El de menos x sería más x, que aquí está. Y el de 2 sería menos 2, que con este menos 1 me queda menos 3.
Y aquí tenemos la gráfica de esa función. Esta curva de aquí y esta de acá es la función y igual a 1 entre x menos 1. Y el punto de tangencia es este. Tiene coordenadas 2, 1. Y esta línea recta, que es x más y menos 3 igual a 0, es la recta tangente. Entonces, así es como vamos a encontrar rectas tangentes. Vamos a un problema geométrico para aplicar las derivadas que acabamos de ver. Dice, el tanque cónico, aquí está un tanque que tiene forma de un cono, que se muestra en la figura, tiene un radio de 160 centímetros. O sea, el radio es de 1 metro con 60 centímetros, el radio del cono. Y una altura de 800 centímetros. La altura del cono son de 8 metros. El agua sale por un pequeño orificio en el fondo del tanque, o sea, por aquí. Cuando la altura h del agua, aquí esta parte, en el tanque es de 600 centímetros, es decir, 6 metros, ¿cuál será la razón de cambio del volumen con respecto a la altura? Es decir, el volumen está cada vez bajando, cada vez que se abre aquí la llave del agua, pues esto va bajando, bajando, bajando. Llega un momento en que el volumen tiene una rapidez y eso es lo que quería encontrar. Lo importante es saber y determinar qué se nos está preguntando. Esto es, antes de empezar a hacer cálculos, tenemos que saber qué tenemos que encontrar. Dada la pregunta, recordemos que una razón de cambio es una derivada. Entonces, la razón de cambio del volumen con respecto a la altura es la derivada de v con respecto a h. Y es esta derivada la que tenemos que encontrar. Esto es lo que nos están preguntando y es el objetivo. Establecemos las relaciones entre las variables observando la figura siguiente. De esta figura, hagan de cuenta que hacemos un corte. Si hacemos ese corte, ya no nos queda un cono, nos queda pues casi un triángulo. Nos faltaría la parte de aquí del triángulo. Entonces nos quedaría esta figura. H me está representando la altura. R mayúscula, el radio. R minúscula, el radio del agua. Y H minúscula, el radio, la altura del agua. Entonces, aquí se me forman dos triángulos. El que tiene R, H y esta H pequeña. Estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? En primer lugar, aquí tengo un ángulo de 90 grados. Igual acá tengo un ángulo de 90 grados. Y este ángulo de aquí es igual al de acá. Y por si fuera poco, este ángulo es común a los dos triángulos. Y utilizando el postulado de ángulo-ángulo, quiere decir que los dos triángulos son semejantes. Si los dos triángulos son semejantes, se valen las proporciones. Por ejemplo, podría dividir esta H mayúscula entre la R minúscula como esta H minúscula entre esta R minúscula. Lo que nos conviene es, bueno, aquí tenemos los triángulos ABC y DC, son semejantes, lo que nos permite establecer que R minúscula entre H es igual a R mayúscula entre H. Despejamos la R minúscula. Esta H minúscula que está dividiendo, la transpongo multiplicando. Entonces me quedaría, sustituyendo los valores, 160 centímetros entre 80 centímetros por H. Haciendo la simplificación, me quedaría un quinto de H. Ahora, el volumen del cono está dado por esta fórmula. El volumen es un tercio de pi por el radio al cuadrado por la altura. Si se fijan, aquí hay dos variables, tanto la R como la H. Vamos a cambiar, vamos a modificar esta R. En vez de esta R voy a poner, en vez de esta R voy a poner un quinto de H. Entonces, un quinto de H al cuadrado me quedaría un 25avo de H cuadrada.
por 1/3, me quedaría 1/75 de pi por h al cubo. Este es h al cuadrado por h al cubo. Esta es la expresión donde el volumen depende de la altura del agua. Esta expresión nos relaciona el volumen dependiendo de la altura. Solamente tenemos que derivar el volumen con respecto a h. Si se fijan, esto es una constante y esto es una constante. Esto es muy sencillo de derivar. Lo único que tengo que hacer es aplicar la regla de la potencia para esta parte. Entonces, quedamos que el 3 que estaba en la potencia baja multiplicando y le tengo que restar un grado a la potencia. Entonces me va a quedar 3pi 75 por h al cuadrado, que simplificando los 3 75 me queda un 25 de h cuadrado. Ahora ya estamos en condiciones de poder responder la pregunta que se nos hizo. Dice, para conocer cómo cambia el volumen en forma instantánea, cuando la h vale 600 centímetros, sustituimos este valor en la ecuación anterior. La derivada de b con respecto a h cuando la h vale 600 es pi sobre 25 por h, que en este caso vale 600 al cuadrado. Y al hacer la cuenta me queda 14.400 pi centímetros cuadrados. La respuesta es la razón de cambio del volumen con respecto a la altura del agua cuando alcanza 6 metros es de, al hacer toda esta multiplicación, 4.523.904 metros cuadrados. Y hasta ahí termina. Veamos ahora un ejemplo de física. Dice, una partícula viaja sobre una trayectoria cuya ecuación es esta. Así viaja la partícula. Dice, donde S de t está dado en centímetros. Calcule la posición y velocidad instantánea cuando ha transcurrido un segundo. Bueno, me están pidiendo dos cosas. La posición y la velocidad instantánea. Empecemos calculando la posición. Lo único que debemos de hacer es sustituir t igual a 1 en S de t. O sea, aquí, en vez de esta t, yo le voy a poner el 1 que me están diciendo. Me queda 1 entre 1 más 1 al cuadrado, que es 2. O sea, la partícula se ha desplazado medio centímetro. Ahora, para calcular la velocidad instantánea, aplicamos la derivada. Este es el polinomio en el numerador y este en el denominador. Recuerden que lo multiplicamos 2 veces con un signo negativo, como está aquí. Entonces, para el primer sumando, la derivada va para el primer factor y para el segundo sumando, la derivada va para el segundo factor. Es importante este signo negativo y este cuadrado aquí en el denominador. Bien, la derivada de t es como si fuera la derivada de x, porque la variable en ese momento es la t, es 1. Esta parte de aquí queda exactamente igual, menos este no se deriva y este sí. La derivada de esto, que es una constante 0, y la derivada de t cuadrada, por ser polinomio, aplico la regla de la potencia. El 2 multiplica al coeficiente que aparece aquí, por eso me queda 2t, y le resto un grado a la potencia. Al hacer esta cuenta, me queda 1 más t cuadrada menos 2t cuadrada. Estos dos son semejantes, estos son los que puedo operar. Y me va a quedar 1 menos t cuadrada entre 1 más t cuadrada, todo eso al cuadrado. Ahora, me estaban pidiendo que resolviera esto cuando la t vale 1. Es decir, aquí la voy a sustituir y aquí la voy a sustituir. Si sustituyo aquí el 1, me va a quedar 1 al cuadrado. 1 menos 1 al cuadrado, pues me va a dar 0. 0 entre lo que me dé aquí, pues va a ser 0. Es decir, la velocidad de la partícula en un segundo es de 0 centímetros por segundo. Bueno, les pedí que resolvieran estos ejercicios. Solamente hay que ir aplicando tanto las reglas del producto como la del cociente en cada uno de estos ejercicios que estoy pidiendo. Y estos dos pues son parecidos a los problemas que acabamos de ver. Están muy sencillos, de verdad, muy fáciles.
Espero que les vaya muy bien y pues gracias. Bueno, pues eso fue todo. Espero que haya quedado muy claro cómo se hacen las derivadas y eso es todo. Gracias.